Esta copa tiene 1700 años. Y hace algo que, según todo lo que sabemos del mundo antiguo, no debería ser posible. Mírala con la luz de frente, iluminada desde fuera, y es verde. Un verde jade, opaco, apagado, como piedra pulida. Pero pon una llama dentro, deja que la luz la atraviese desde el interior, y el verde desaparece. La copa entera se enciende en un rojo sangre, translúcido, ardiente, como si llevara fuego dentro del cristal. El mismo objeto, el mismo vidrio. Dos colores completamente distintos, según de dónde venga la luz. Los romanos que la fabricaron, en algún taller del siglo IV, no tenían microscopios, no conocían los átomos, no tenían ni una sola palabra para nombrar lo que habían hecho, y aún así, lo hicieron. Hoy se llama la Copa de Licurgo. Está en el Museo Británico de Londres, con el número de registro 1958-1202.1. Y durante 1600 años, nadie en la Tierra fue capaz de explicar por qué cambia de color. Nadie. Hasta el año 1990. Pero esto es lo que de verdad inquieta. Cuando por fin la ciencia entendió cómo funciona, descubrió algo todavía más raro, que los hombres que la crearon, casi con total seguridad, no sabían lo que estaban haciendo. Si te atrapan los objetos que no deberían existir, suscríbete ahora a la bóveda antigua. Porque la Copa de Licurgo no es magia. Es algo mucho más extraño. Es nanotecnología, fabricada por manos que no sabían que el átomo existía. Empecemos por lo que se puede tocar. Es una copa de vidrio pequeña, casi 16 centímetros de alto, unos 700 gramos de peso. Cabe en una mano. La fabricaron entre los años 290 y 325 después de Cristo, en pleno Imperio Romano tardío, probablemente en Roma, quizá en Alejandría, en Egipto, que era el gran centro del vidrio de lujo del mundo antiguo. En eso los expertos todavía no se ponen de acuerdo. Pero antes de hablar del color, hay que entender cómo está hecha, porque solo la talla ya es una proeza. La Copa de Licurgo es lo que los arqueólogos llaman una copa jaula, y el nombre lo explica casi todo. Imagina un bloque macizo de vidrio, no una copa hueca, un bloque sólido. Y ahora imagina que un artesano, a mano, con herramientas de la época, empieza a tallar ese bloque, quitando material, vaciándolo por dentro, hasta dejar dos cosas, una copa lisa en el centro, y por fuera, separada de ella, una segunda capa de vidrio calada, como una red, como una jaula, unida a la copa interior solo por puentes finísimos de cristal, todo de una sola pieza, todo del mismo bloque. Un solo error de pulso, un solo golpe de más, y el objeto entero se destruye. Semanas de trabajo, perdidas en un instante, y sobre esa jaula los romanos tallaron una escena completa. Figuras humanas, un mito. La escena cuenta la muerte del rey Licurgo. Según la leyenda griega, Licurgo era un rey que se atrevió a desafiar a un dios, a Dioniso, el dios del vino. Persiguió a una de sus seguidoras, una ninfa llamada Ambrosía, y el dios lo castigó. La ninfa se transformó en una vid, en una planta de uvas, que se enroscó alrededor del rey y lo fue apresando, atrapándolo, inmovilizándolo hasta matarlo. En la copa se ve exactamente ese momento, a Licurgo desnudo, atrapado entre las ramas, al dios burlándose de él. Es una advertencia tallada en vidrio. Esto le pasa a quien se cree por encima de los dioses. Hasta aquí, ya tendríamos un objeto excepcional. De hecho, se conocen unas 69 copas jaula romanas en el mundo, contando fragmentos. Pero casi todas tienen solo dibujos geométricos, líneas, rejillas. La Copa de Licurgo es la única copa jaula completa que ha sobrevivido con figuras, con personajes, con una historia entera tallada. Pero la talla no es el misterio, la talla es solo difícil. El misterio es el vidrio en sí, el misterio es el color, y para entender el color, hay que volver al año 1990. Durante más de un siglo, la copa fue una curiosidad. Una rareza preciosa que cambiaba de tono y que nadie sabía explicar. Se decía que tenía algo dentro. Se especulaba, pero nadie lo había visto, porque lo que hace cambiar el color de la Copa de Licurgo es tan pequeño que ningún microscopio normal puede mostrarlo. En 1990, dos investigadores de la Universidad de Essex, en Inglaterra, dos físicos llamados Barber y Freestone,
consiguieron por fin un fragmento minúsculo de la copa y lo metieron en un microscopio electrónico, una máquina capaz de ver cosas miles de veces más pequeñas que lo que ve el ojo humano. Publicaron lo que encontraron en una revista científica llamada Archaeometry, volumen 32, y lo que vieron dentro del vidrio cambió por completo la historia de este objeto. Dentro del cristal había partículas de metal, partículas de oro y de plata, pero no trozos, no motas que se puedan ver. Partículas de un tamaño imposible de imaginar, alrededor de 70 nanómetros. Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Para que te hagas una idea, esas partículas son más de 1000 veces más pequeñas que un grano de sal, tan pequeñas que están en la frontera de lo que existe, y esas partículas diminutas, repartidas por todo el vidrio, son las que hacen toda la magia. Te explico cómo, despacio, porque es el corazón de todo. La luz, aunque no lo parezca, es una mezcla de colores. La luz blanca lleva dentro el rojo, el verde, el azul, todos juntos. Cuando esa luz choca contra las partículas de oro y plata dentro del vidrio, pasa algo curioso. Las partículas son tan pequeñas y tienen justo el tamaño justo que reaccionan con la luz, atrapan y dispersan unos colores y dejan pasar otros. Cuando la luz viene de fuera y rebota hacia tus ojos, las partículas te devuelven el verde. Por eso la copa parece verde de frente. Pero cuando la luz viene de dentro y tiene que atravesar el vidrio para llegar a ti, las partículas bloquean los demás colores y solo dejan pasar el rojo. Por eso, con una luz dentro, la copa se vuelve roja. Es el mismo principio por el que el cielo es azul y un atardecer es rojo. La luz no cambia. Lo que cambia es qué partes de la luz consiguen llegar hasta ti. Los físicos le ponen un nombre técnico: resonancia de plasmones de superficie. Pero la idea es sencilla: polvo de oro y plata, tan fino que es invisible, filtrando la luz como un colador filtra el agua. Hoy tenemos un nombre para esto. Se llama nanotecnología. La ciencia de manipular la materia a la escala de los átomos. Es lo último, es ciencia del siglo XXI. Y está dentro de una copa fabricada hace 1700 años. Y aquí es donde se complica de verdad. Porque la pregunta ya no es qué hay dentro del vidrio. La pregunta es, ¿cómo lo metieron ahí? Recuerda los números. Plata, 330 partes por millón. Oro, 40 partes por millón. Eso significa que por cada millón de partes de vidrio, solo 40 son de oro. Cantidades minúsculas, exactísimas. Y aquí está el problema que ningún científico ha resuelto. Para conseguir ese efecto, el oro y la plata tienen que estar repartidos de forma uniforme, en la proporción correcta, con partículas del tamaño correcto, enfriadas a la temperatura correcta. Una receta de una precisión brutal, y los físicos que la han estudiado dicen una cosa muy clara: es prácticamente imposible que un artesano romano pudiera añadir esas cantidades tan diminutas a propósito con la precisión necesaria, usando las herramientas del siglo IV. No tenían balanzas para pesar 40 partes por millón, no tenían forma de medir 70 nanómetros, no tenían ningún concepto de lo que es una nanopartícula. Era, literalmente, imposible de hacer queriendo. Entonces, ¿cómo lo hicieron? La respuesta más aceptada por la ciencia es a la vez la más simple y la más perturbadora. Lo hicieron sin querer, por accidente. La teoría es esta. En aquellos talleres, el vidrio se fundía con herramientas, cucharas y cuencos que a veces contenían restos de oro y de plata, o se reciclaba chatarra de metal mezclada con el vidrio fundido. En el calor extremo del horno, esas trazas mínimas de metal se disolvieron dentro del vidrio líquido, y al enfriarse lentamente, se agruparon solas, formando esas partículas perfectas de 70 nanómetros, sin que nadie lo planeara, sin que nadie lo entendiera. Un artesano fundió un lote de vidrio, y cuando se enfrió, vio que aquella pieza hacía algo que las demás no hacían. Cambiaba de color, brillaba en rojo a la luz de una vela. Reconoció que tenía algo especial, algo valioso, y talló con ella su mejor obra. Pero no sabía por qué funcionaba, no podía saberlo. Y por eso, esto es lo importante, no pudo repetirlo. Aquí está la respuesta a la pregunta del principio. Te preguntabas por qué durante 1600 años nadie volvió a fabricar algo así. La respuesta es que el hombre que lo hizo no sabía lo que había hecho. No tenía una receta que transmitir.
No había un secreto que enseñara a un aprendiz. Solo había un golpe de suerte dentro de un horno, que ocurrió una vez, quizá dos, y luego se perdió para siempre, porque no hay taller, no hay producción en serie, no hay docenas de copas como esta repartidas por los museos del mundo. Hay una sola copa completa, esta, y un único fragmento más, de apenas unos centímetros, guardado en el Museo Metropolitano de Nueva York, que cambia de verde a un rojo ámbar. Eso es todo. 2 piezas, en todo el planeta, de toda la historia romana. Y luego, silencio. 1600 años de silencio. El efecto no se repitió en ningún objeto conocido. El conocimiento, que en realidad nunca fue conocimiento sino casualidad, desapareció, y no volvió hasta que en pleno siglo XX la ciencia moderna inventó las máquinas capaces de ver lo que aquel artesano había metido en el vidrio sin saberlo. Piensa por un momento en cómo se usaba esta copa. Era una copa para beber vino, y no una cualquiera. La escena que lleva tallada, la derrota del enemigo del dios del vino, no es casual. Imagina un banquete romano, la sala en penumbra, el anfitrión levanta la copa, vacía, y a la luz de las lámparas se ve verde, fría, como de piedra. Entonces la llena de vino tinto, y al llenarse, al pasar la luz a través del líquido y del vidrio, la copa se transforma ante los ojos de todos. Se enciende en rojo, como si el vino la hubiera devuelto a la vida, como si el propio Dios estuviera dentro. Para aquellos comensales era un prodigio, un milagro, la prueba de que su anfitrión poseía un objeto tocado por lo divino. Ninguno de ellos, ni el que la fabricó, ni el que la llenaba, ni el que bebía de ella, podía imaginar la verdad, que el milagro era polvo de oro, partículas 1000 veces más pequeñas que un grano de sal, ordenándose en la oscuridad del cristal, obedeciendo leyes de la física que la humanidad tardaría 1600 años más en descubrir. Y eso es lo que de verdad deja la copa de Licurgo cuando la apartas de la vitrina. Damos por hecho que el conocimiento avanza siempre hacia adelante, que lo que sabemos hoy, lo sabremos mañana. Pero esta copa demuestra otra cosa. Demuestra que se puede crear algo extraordinario sin entenderlo, que una civilización puede tener una maravilla entre las manos y no tener ni idea de lo que sostiene. Y que ese tipo de logro, el que nace del azar y no de la comprensión, es justo el que se pierde sin dejar rastro, porque no se puede enseñar lo que no se entiende. ¿Cuántas cosas así tropezaron los antiguos? ¿Cuántos hallazgos ocurrieron una vez, en un horno, en un taller, en una fragua, brillaron un instante y se apagaron para siempre, sin que nadie supiera anotar la fórmula? La copa de Licurgo sobrevivió de pura casualidad. Es la única prueba que tenemos de un accidente. Y nos hace preguntarnos cuántos otros accidentes geniales no sobrevivieron y se perdieron en el silencio de los siglos sin que nunca lleguemos a saberlo. Si has llegado hasta aquí, ya sabes cómo funciona la bóveda. Buscamos los objetos que rompen la línea recta de la historia. Suscríbete si todavía no lo has hecho y déjame en los comentarios una sola palabra, accidente o conocimiento perdido. Quiero leer qué piensas. Y guarda esta idea, porque en el próximo episodio vamos a un objeto que lleva el misterio aún más lejos. No un vaso de vidrio, sino un pilar de hierro. 7 metros de hierro macizo, levantado en la India hace más de 1600 años. A la intemperie, bajo la lluvia y el sol del monzón, siglo tras siglo. Todo el hierro del mundo se oxida. Todo, menos ese. El pilar de Delhi lleva 1600 años sin oxidarse, y todavía hoy los metalúrgicos discuten por qué. Pero esa es otra historia de la bóveda antigua.